50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 burros y 100.000 cautivos. Muchos de los agarenos murieron en la batalla porque Dios luchaba contra ellos. Los habitantes de Rubén, Gad y Manasés vivieron en su tierra hasta que fueron llevados al destierro. La media tribu de Manasés era muy grande y se extendió por la tierra desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Estos fueron los jefes de sus clanes: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Estos hombres tuvieron gran fama como guerreros poderosos y jefes de sus clanes. Sin embargo, estas tribus fueron infieles al Dios de sus antepasados. Adoraron a los dioses de las siguientes naciones que Dios había destruido. Le puse como título al sermón de este domingo: suficiente. Suficiente. Creo que muchas veces hemos tenido la sensación, de tenerlo todo, o de tener la gran mayoría de cosas, o también nos ha pasado muchas veces de sentir lo contrario, que no teníamos lo suficiente para algo. Siempre que hablo de suficiencia viene a mi memoria los discípulos, porque digo, en aquel tiempo ser rabí era casi el lugar más elevado y más honroso al que podían aspirar los judíos, ¿no? Y estaban emocionados las personas que nacían porque tenían la posibilidad de llegar a ser algún maestro, ¿no? Y de poder hacer carrera. La cuestión es que ellos van estudiando determinado tiempo, se lo he contado alguna vez, pero lo vuelvo a contar. Estudian determinado tiempo y tienen un examen que se usa de filtro. Así que van los primeros, cuando son más chicos, van pasando, van creciendo, hasta que empiezan a tomarles estos exámenes. Los que aprueban siguen en carrera, los que no aprueban automáticamente quedan relegados de esta carrera, es decir, no tienen lo suficiente para hacer. Y así van haciendo carrera y siguen estudiando un tiempo más, otro examen, y así van dejando a muy pocos hasta que la última instancia ya no tienen un examen, ¿no? En la última instancia ellos tienen que buscar a un maestro, a un rabí, y pedirles que quieren ser sus discípulos. Este maestro lo que hace es evaluar el tiempo que él quiera, lo que considere necesario, para ver si ellos son aptos, si tienen lo suficiente para ser sus discípulos. Ahora, cuando uno piensa en los discípulos de Jesús, no fue así. Ellos en algún momento de su historia quedaron relegados de esta carrera, ¿no? Quedaron relegados de alcanzar esto que la sociedad les ofrecía, que la religión les ofrecía, y de pronto aparece un Jesús que les dice: vengan, ustedes tienen lo suficiente para hacer y yo les voy a enseñar y les voy a dar lo suficiente para que sean pescadores de hombres. Es decir, por eso uno entiende la reacción de los discípulos. ¿No? ¿Cómo dice uno? ¿Cómo puede dejar todo y seguirle? Es una irresponsabilidad, diría uno. Pará, llevar el barco hasta el depósito, pagarle a tus empleados, vender el pescado que habías sacado y luego que arregles tus cosas, seguirlo. No, digo, había una urgencia en seguirlo. Dejando todo, le siguieron. Y digo, y no le dejó en su mejor momento, digo, no, en su peor momento, digo, no. Le dejaron, hablando de Pedro, le dejó en su mejor momento. En una pesca que le hundía literalmente las barcas, era una millonada lo que habían sacado, y en ese momento tan bueno en lo humano, tan especial en lo humano, ahí es donde Jesús le dice: seguime. Ahí es donde Jesús vuelve a probar el corazón de Pedro. ¿Por qué digo vuelve? Porque en algún momento seguramente habrá sido la aspiración. Es como cuando de chiquito te preguntan qué quieres ser, ¿no? Y a uno sale con cada cosa. Ahora, conozco a una chica, ahora es una chica, era una niña en su momento, en Posadas, que cuando yo vivía allá, ella dijo: yo quiero ser presidente de la nación. Bueno, un poco de risa y demás. Yo le dije: bueno, el día de mañana si vos llegás, yo te voy a votar. Le dije, no, como, tipo, no sé la propuesta ni nada. La cuestión es que yendo a Posadas a dar clases la volví a encontrar porque asiste a la iglesia donde voy, ya está ella grande y demás.
Y un poco en chiste le hice la pregunta, ¿todavía querés seguir siendo presidente? Y ella me dijo, sí. ¿No? Entonces, bueno, bien, le voy a decir si gana. No, todavía le falta carrera, pero digo, está decidida a hacerlo. Ahora, Pedro tenía, no voy a predicar de esto, pero es la introducción, digo, Pedro tenía frente a la propuesta de Jesús, lo que todo pescador o todo empresario le encantaría tener, tenía abundancia. Digo, no estaba la barca vacía y el ofrecimiento de Jesús era lo único que quedaba. Bueno, seguimos, ok, si no saqué nada, está todo así, chao, dejo todo y me voy. Es re fácil irte cuando no tenés nada. Jesús le llena la barca, le explota la red, le llena la barca a los demás. Y en todo eso le dice, seguime. Seguime. ¿No? Y Pedro dejó todo y le siguió. ¿Por qué? Porque en Jesús, aún sin saberlo, él iba a tener lo suficiente. En Jesús iba a tener lo suficiente para su vida. Jesús se iba a convertir en lo suficiente para su vida. Sin saberlo él, ¿no? Recién estaba por empezar la historia. Y quiero que veamos a través de este pasaje bíblico 5 realidades que encontramos y que podemos encontrar nosotros en Cristo. Un Cristo que es suficiente para nosotros, ¿no? Y me voy a apurar porque avanzó la hora. Lo primero, en Cristo hay suficiente capacidad. En Cristo hay suficiente capacidad. Dice el versículo 18, había 44.760 guerreros competentes, ¿sí? Dice, hábiles en combate. Todos sabemos lo que la guerra significaba para los pueblos en la antigüedad. Digo, marcaban su carácter, el honor de un pueblo, hacían a la fama del pueblo, hacían a su historia, a su nombre. Y estas tribus tenían 44.760 guerreros competentes, preparados para tal fin, especialmente preparados para esto. No solamente podían sentirse poderosos, sino que sabían que eran poderosos. Eran guerreros que habían obtenido su capacidad a través del tiempo, la experiencia de distintas guerras. Como en la vida, digo, vamos adquiriendo capacidades. Vamos obteniendo instrucción desde nuestros hogares, desde los establecimientos educativos, aprendemos a desarrollar oficios, habilidades, pero hay momentos donde nos sentimos incapaces frente a lo que se presenta. Hay circunstancias de la vida que evidencian nuestra incapacidad, que evidencian nuestra incompetencia humana. Pero qué bueno es saber que en Cristo y que de Cristo proviene nuestra competencia, nuestra capacidad. Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 5, y dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios. No es nuestra, no es propia. No es algo de lo que me puedo jactar. Y cuánta gracia, cuánto favor, cuánta capacidad hay en cada uno de ustedes. ¿No? Cuánto talento, cuánta sabiduría. Me gusta escucharlos, me gusta preguntarles sobre todo lo que no sé, ¿no? Digo, me gusta escuchar sus opiniones, ver el porqué de las cosas. Digo, todos saben mucho, saben hacer un montón de cosas, ¿no? Y me gusta ver ese favor, esa gracia de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes. Porque reconocer nuestra incapacidad, reconocer mi límite, reconocer mi debilidad, hace que la persona de Dios, la persona de Cristo, se engrandezca en nosotros. Pablo en la misma carta a los Corintios les dice en el capítulo 12, versículo 9, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Señor, es como decir, Señor, yo sé que en vos mi capacidad se eleva.
Señor, yo sé que en vos y a través tuyo yo puedo ser mejor. Sé que tengo mis herramientas, mis conocimientos, sé que tengo mis facilidades, mi posición, un nombre, sé que tengo todo eso, pero sé que en vos, Señor, y sé que a través tuyo yo puedo hacerlo mejor, yo puedo mejorar esas capacidades, puedo tener mejores capacidades, puedo proyectar mucho mejor, muchísimo mejor. Aún así me llama la atención cómo estos guerreros que tan bien podían haber desarrollado esa guerra, dice el versículo 20, esa primera parte, clamaron a Dios durante la batalla y Él contestó su oración porque confiaron en Él. En Cristo hay suficiente capacidad para enseñar, para educar, para gobernar, para desarrollar, para construir, para proyectar, para edificar. En Cristo hay suficiente. Sigamos creciendo, sigamos siendo competentes en las distintas áreas de nuestra vida, sigamos aprendiendo más, pero no nos olvidemos que en Cristo siempre hay suficiente capacidad. Ahora no solamente hay esto, sino que también en Cristo hay suficiente recurso. El mismo versículo 18 dice en la última parte, hábiles en combate y armados de escudos, espadas y arcos. No solo tenían la capacidad, no solo tenían el conocimiento, la experiencia, sino que también tenían el recurso para enfrentar el desafío. Dice el texto que tenían escudos, tenían una manera de defenderse, tenían espadas, tenían arcos, es decir, podían pelear cuerpo a cuerpo, podían anticiparse al ataque con los arcos, sabían cómo usar esos recursos. Y dígame, disponer de recursos en la vida siempre nos otorga seguridad, ¿no? Disponer de recursos en la familia, en el hogar, en el trabajo, siempre nos otorga un margen de seguridad, de alguna sensación de paz importante, ¿no? Saber que todo está bien, que no debemos nada a nadie, que lo que viene por delante tenemos con qué, ¿no? No estamos haciendo números y demás, pero necesitamos tener gracia para saber manejar ambas cosas, capacidad y recurso. Porque no solo para administrarlo correctamente, sino también para evitar caer en el orgullo, ¿no? Porque, confiamos a veces más en nuestra propia inteligencia, en nuestra habilidad, que lo que confiaríamos en Dios. Y eso es una puerta al orgullo. El problema está cuando nos pasa lo mismo que al joven rico, ¿no? Vieron que el joven rico recibe la invitación de Jesús y le dice, no, bueno, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. Es decir, vuelve a plantearle, ¿qué cosa? De alguna manera, la misma invitación que a quién. Que a Pedro. A Pedro no se lo dijo así, pero lo daba por hecho. Porque era lo lógico, era lo que un pescador, después de tamaña pesca, iba a hacer. Primero, refregársela a sus amigos, ¿no? Porque así son los hombres. Mirá lo que saqué. Así era el más chico. Y después venderlo. Después hacer plata, pagar lo suyo y disfrutar de eso. Era lo que iba a hacer. Y Pedro dejó todo. Ahora, el joven rico le dijo lo mismo. El joven rico ya tenía la provisión, ya tenía la barca llena. Y Jesús le dijo, bueno, andá, vende todo lo que tenés. Le dejó hacer eso. Repartilo, era algo que iba a llevar tiempo, vendelo, repartilo, hacelo vos y vení y seguime. Y claramente el texto dice que él se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Hace unos años atrás había comenzado a hacer arreglos de celulares y empecé porque el celular de Lea se había roto, así que vi como en un video de YouTube cómo se hacía, compré el repuesto y las herramientas y me salió y lo arreglé y me di cuenta que era súper fácil y me di cuenta que eran equipos y arreglos que eran muy caros para hacer. Entonces dije, bueno, acá hay una salida económica, ¿no?
La cuestión es que empecé al tiempo a hacer eso, así que hice mi red social y demás, le puse un nombre a la marca. La primera marca tuve conflicto legal con otra marca que ya estaba así que muy amablemente me pidieron que cambiara el nombre si no iba a tener un lindo juicio, así que dije, claro que sí, olvídense. Así que cambié el nombre. ¿Sí? Y bueno, y empecé a pagar publicidad y los arreglos empezaron a venir y empecé a aprender, si la gente supiera quién le llevaba el celular, empecé a aprender sobre la marcha y tenía la computadora y hacía lo que me traían, hasta que después ya le agarré la mano y los proveedores me iban ayudando. Bueno, excelente. Pero llegó un momento donde me di cuenta que ganaba plata rápido, con pocos arreglos, ¿sí? Un arreglo de 15 minutos era una ganancia en aquel momento de 2.000 pesos, limpio, de 15 minutos nada más. 15 minutos de trabajo, 2.000 pesos, ¿no? Y por no decirle otros precios, ¿no? Porque no vamos... ¿Qué videos veía, pastor, para verlos? Okay. No, la cuestión es que, vuelvo acá, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba trabajando también en la iglesia, pero claro, empecé a ver que era plata, que ganaba bien y demás. La cuestión es que empecé a meterme tanto que me terminé desenfocando de lo que verdaderamente yo tenía que hacer. Al punto tal de que Lea me dice, amor, estás dedicando demasiado tiempo, estás trabajando muy al límite por sobre tus responsabilidades y demás. Y me acuerdo en aquel momento, hace unos años atrás, que en mi poco trabajo, por esos 15 minutos de algún día y demás, me acuerdo que un mes había cerrado, no se ría, ¿no? Pero eran 30.000 pesos de ganancia por trabajar 10 minutos, no sé, un lunes, 10 minutos un jueves, algo así era, ¿no? Yo estaba, no lo podía creer, ¿no? Era un poquito menos de 30, pero yo no lo podía creer y estaba súper feliz, estaba como diciendo... Wow, mirá lo que estoy haciendo, mirá lo que estoy produciendo, mirá qué capo falta que me diga, qué capo que soy. Falta que me diera yo solo la palma atrás. No, no se ríe, hermano. Cuando se rompa el celular me va a venir a preguntar. La cuestión es que, bueno, sí me di cuenta que era verdad que me pasó eso. Que yo empecé a creer o a pensar que lo que entraba era porque yo tenía la capacidad de hacerlo. Porque yo proveía para mi casa, ¿no? Así que le pedí perdón al Señor y dije, bueno, voy a volver al comienzo, voy a seguir trabajando, pero voy a priorizar lo que nunca tuve que dejar de priorizar, que era Dios y era la obra que hacía para Dios. Y recuerdo que una tarde estábamos saliendo para la iglesia y había una situación en casa y que me acuerdo que me terminé de bañar, me estaba cambiando, me acordé de esta situación y le dije, ni siquiera me arrodillé a orar, solo fue un momento al pasar. Le dije, Señor, necesitamos tal cosa, le dije, ¿no? Y ahí quedó, fue solo eso. Me fuimos a la reunión, trabajamos ahí, estuvimos a tarde, volvimos. Al domingo, obviamente, nos acostábamos muy tarde, el domingo me dice mi mamá, Daniel, pasó una hermana de la iglesia y te dejó algo acá, me dijo, en casa. Bueno, dije, después vamos para allá y lo veo. Resumo, así sigo, ¿no? Porque si no me voy a ir mucho con esto. Llegué, había un sobre y había plata. Y había mucho más plata que lo que yo había sacado en un mes de mi trabajo. Y me acuerdo que me emocioné, ¿no? Porque era Dios diciéndome, ¿cuánto fue tu mejor mes? Ah, perfecto, ¿no? Como diciendo, ahí está, mira tu mejor mes, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene suficiente. Dios siempre tiene suficiente. Y a veces, esto es llevado uno empieza a trabajar y vamos a ser sinceros, vamos a ser francos. Si hay alguien que no le gusta el dinero, es un mentiroso, ¿no? ¿Quién no le gusta tener su dinero, poder comprar? Es así, no vivimos por eso, pero como dice, no, el dinero no es todo, pero como ayuda, claramente. Ahora, en esa costumbre, en ese trabajo, en ese frenesí diario, ¿no? Porque yo vuelvo acá, después me quiso volver a agarrar en el paso del tiempo, porque ya era más plata la que entraba, así que mi cabeza volaba con eso. Y otra vez Dios hablándome, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Y creo que a veces por eso decía yo hace un rato arriba, tenemos que saber administrar la capacidad y el recurso.
Porque no dudo que ustedes puedan tener las dos cosas, pero a veces nos puede jugar en contra. Proverbios 38:9 dice, aleja de mí la falsedad, la mentira, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. Y es literal lo que pasa. ¿Sabe cuándo se acuerda la gente de Dios? ¿En su mejor momento? No. ¿Sabe cuándo la gente se acuerda de Dios? En su peor momento. ¿No? Porque cuando está bien, no hay necesidad de Dios. Aparentemente, ¿no? Cuando todo está bien, cuando los números cierran, cuando las cosas en casa están bien, no hay necesidad de Dios, aparentemente. Y este proverbio dice, Señor, dame lo que necesito cada día. Porque quizás teniendo mucho podría desconocerte. Quizás Dios no nos da más de lo que nos da, porque quizás en nuestro corazón puede haber eso. Y Señor, bueno, Señor, sí, está bien. O no me des menos, obvio, porque podría llegar a robar y deshonrar tu nombre. Si hoy dispones del recurso, da gracias a Dios por eso. Honra a Dios a través de eso. Y si la situación hoy está difícil, en Cristo hay suficiente recurso. Pablo le escribe a los filipenses y dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las riquezas, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. En Cristo hay suficiente recurso, pero también en Cristo hay suficiente poder. Dice el versículo 20, y él contestó su oración, porque confiaron en él, de modo que derrotaron a los agarenos y a todos sus aliados. Entre el botín que tomaron de los agarenos había 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 burros, 100,000 cautivos. Muchos de los agarenos murieron en la batalla porque Dios luchaba contra ellos. Eran 44,000 y moneda, pero tomaron victoria sobre cientos. Eran menos comparados a estos 4 pueblos, pero aún así vencieron. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios y Él contestó. Porque pidieron a Dios en medio de la batalla, clamaron a Dios. No sé cómo habrá sido, no sé si se pusieron de acuerdo, si empezaron muchos a orar. Y Dios contestó. Ahora la pregunta es, ¿cuántas peleas estamos encarando solos? Porque me da la sensación de que a veces intentamos validar nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra postura, nuestro talento, nuestro recurso frente a lo que se presenta. Tratamos de validar nuestra persona, ¿no? Tratamos de validar lo que nosotros somos frente a la situación, a ver verdaderamente en dónde estamos. Ahora sí van a saber quién soy, ahora sí van a ver, porque a mí con eso, ¿no? Frente a la situación intentando validarnos. En esta semana la iglesia publicó una imagen que decía, hice todo lo posible. Y abajo la pregunta, ¿hice todo lo posible? ¿No? Porque creo que a veces caemos en el error de encarar solos, de mandarnos solos, de pensar que tenemos lo suficiente para la situación, que tenemos lo suficiente para encarar este momento. Sí, es que yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya pasé por esto, así que ya sé cómo tengo que resolverlo. Imagínense cuando David fue a enfrentar a Goliat, ¿no? Y conocemos la historia archimea conocida. Imagínense a los filisteos viendo a David, viendo a ese muchacho, a ese nene, a ese adolescente, hablándole, gritándole a un gigante, a un hombre que era experimentado en guerras. Porque todo el mundo sabía quién era Goliat. Todo el ejército de Israel sabía quién era Goliat. No necesitaba carta de presentación, su nombre era conocido, su nombre era temido. Por eso Goliat podía desafiar y salía a la mañana, salía a la tarde a desafiar al ejército. Y el ejército le tenía un miedo. Toda la semana salía Goliat, toda la semana diciendo, manden uno para pelear. Y ahí ustedes saben que llega David y demás y pregunta, ¿quién es este, no? Que está desafiando al ejército.
del Dios vivo, y le dijeron es Goliat y hay una recompensa, y ahí a David le gustó, ¿no? La recompensa. Pero digo, va Saúl, ¿no? Cuando se enteran que quiere pelear y Saúl le dice, escuchame, lo ve, entra un nene, imagínense la situación. Entra un nene diciéndole que quiere pelear contra terrible guerrero. Y Saúl intenta darle su armadura y le dice, pero escúchame, él es un hombre de guerra experimentado, él sabe las tácticas, él sabe lo que tiene que hacer, él sabe cómo encarar, sabe todo. Y vos solo sos un muchacho, vos solo sos un nenito, falta que le diga, ¿no? Ahora Saúl ve eso, Saúl ve el físico de David y ve el físico de Goliat. Saúl ve la experiencia que podría tener un muchachito y la experiencia que sabía que tenía Goliat. Pero claramente Saúl no podía ver la persona que iba delante de David, ¿no? Saúl no estaba viendo quién iba delante de David. Porque cuando David lo encara, ¿no? Goliat escupe todo lo que le quiere decir para asustarlo. Vos que me tratás a mí como un perro, ahora vas a ver. Y David sale y David empieza, hoy yo te voy a matar y yo le voy a dar tu carne, tu cabeza a las aves del cielo porque desafiaste al ejército del Dios viviente. No. Y digo, habrá sido increíble ese momento. Habrá sido fantástico ver a un muchacho tan pequeño, ¿no? Pero que sabía que el poder no estaba en él. El poder venía de Dios. Porque lo había experimentado. Porque él dijo, cuando venía un oso, cuando venía un león, yo lo mataba. Pero no yo, sino que era Dios a través mío. Dios me ayudaba a hacerlo. El poder de Dios venía a hacerlo. No era una estrategia humana, no era que David era un pillo, no. David sabía quién estaba con él, David tenía una relación, David sabía cuál era la mejor fuente de poder y Goliat la desconocía y ya sabemos lo que pasó. Por eso el ejército, este ejército experimentado de 44,000 hombres que te dice la historia, clamaron y respondió Dios, clama a mí y yo te voy a responder. El clamor es un grito de auxilio, un pedido de ayuda en la situación que estemos pasando. ¿Por qué no invitamos a Dios a que tome parte de nuestra lucha? Parte en nuestra lucha. ¿Por qué no invitamos a Dios a que tome parte en nuestro problema? ¿Por qué no invitamos a Dios a que tome parte en la situación de nuestro hogar? En la situación de nuestro matrimonio, en la situación de nuestros hijos. ¿Por qué no invitamos a Dios a que tome su lugar en nuestro trabajo, en nuestro carácter, en nuestros miedos, en nuestra inestabilidad, en nuestros pensamientos pecaminosos, en nuestro pecado? ¿Por qué no invitamos a que Dios tome su lugar, a que Dios tome posición y haga suya la guerra? Porque si ven el texto, él dice, él salió a pelear. Dios salió a pelear, era de Dios la guerra. Y me encanta cuando Dios toma el lugar que le corresponde, pero también el lugar que le damos. Porque es fácil nosotros tomar el lugar de Dios, es muy fácil. Es un Dios que puede defendernos de la mejor manera, pero nosotros también queremos mostrar que sabemos defendernos, ¿no? No, acá yo no me voy a quedar callado, yo le voy a decir verdaderamente lo que es. Es un Dios que sabe hacer justicia de la mejor manera, pero a veces queremos hacer justicia a nosotros mismos. A veces siento que queremos ayudar a Dios a ser Dios, ¿no? Digo, y Él lo hace mejor que nadie. Él lo puede hacer mejor que nadie. ¿Por qué no dejamos a un lado nuestras armas y dejamos que Él intervenga contra todo pronóstico, contra todo resultado? Porque en Cristo hay suficiente poder. En Cristo hay también suficiente propósito. Dice el versículo 24, estos fueron los jefes de sus clanes: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Estos hombres tuvieron gran fama como guerreros poderosos y jefe de sus clanes.
tuvieron gran fama. Y en esta época tecnológica comienza a verse más como estos días escuchábamos con los voluntarios la carencia de referentes. Hay una carencia de referentes. Hay una carencia de modelos a seguir. Y producto de esta carencia, el mundo se encarga de suplir eso. El mundo se encarga de suplirlo de tal manera que hoy nuestros hijos tienen dibujos preferidos, personas preferidas que ni siquiera conocemos, ¿no? Es más, sentimos que nos vamos quedando fuera del sistema porque, claro, hablan de cosas que no conocemos. Gente que con tal de ser famosa se va a encerrar unos meses en una casa para que todos vean. Es el morbo. Es el morbo de querer ver cómo se pelean. Es el morbo de querer ver cómo se acuestan, cómo se traiciona. Es el morbo y la gente lo ve, ¿no? Gente que con tal de ser famosa se filman haciendo retos extremos, se filman haciendo cosas tremendas para que la gente les apruebe, para que la gente les dé un like, un me gusta. Gente que sube sus fotos con tal de conseguir la aprobación que no consigue de otros lados. Gente que mendiga aceptación, que mendiga propósito, que mendiga amor. Y no importa cómo sea o lo que haya que hacer, lo hacen. Digo, hoy se pueden comprar seguidores en las redes sociales. Y dice, ¡qué absurdo! O sea, ¿por qué querés comprar algo que es mentira? Es, para que usted se dé una idea de lo que estoy hablando, es como si, acá tenemos a Alejandro, ¿no? Manolo le pagara a 100 personas para que de lunes a viernes se pongan en el negocio. Y mirá la cantidad de gente que tiene ahí Manolo, ¿no? Pero no le compran, solo se ponen ahí, ¿no? Y vos decís, mirá, toda la semana lleno de gente, ¿no? Es absurdo. Eso es lo que hacen, ¿no? En las redes sociales. Se compran seguidores. Gente que busca darle un propósito a su vida a través de esto. A través de una posición, a través de logros. A través de lo que logra alcanzar, ¿no? Y ahí te llaman, ¿querés ser tu propio jefe? No, desde tu casa. No, ya tengo mi señora que me manda. No, amor, perdón. No, te amo, hermosa. Claro, con tal de que, bueno, de lograr y se muestran ellos con la vida ahí extrema, ¿no? Pero claramente no tenemos que correr nosotros detrás de esos propósitos. ¿Por qué? Porque en Cristo hay suficiente propósito. En Cristo hay suficiente propósito. Y no está mal los logros, celebramos los logros, celebramos cuando los chicos se reciben, celebramos, todas las capacidades se celebran y hay que hacerlo, celebramos las capacidades, todo lo que mejore, lo celebramos, pero no corremos detrás de eso como el todo. Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, un hombre que tenía más títulos que paredes, ¿no? Un hombre que era muy conocido, renombrado, un modelo para ese tiempo, para muchos. Y Pablo dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia?
Para mí, me servía, me encantaba, me alababan, me aplaudían, me reconocían, hablaban de mí. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Cuántas cosas inflaban nuestro ego? ¿Cuántas cosas nos hacían caminar más anchos? ¿Cuántas cosas, Pablo dice, eran para mí, para mi persona, una ganancia? Hasta que se cruzó con Cristo, hasta que conoció a Cristo. Y dice, pero ahora las tengo por basura, por pérdida, con tal de ganar a Cristo. Como guerreros y líderes, estos hombres habían establecido una reputación excelente, producto de sus habilidades y su liderazgo. Habían establecido una fama, un renombre, ¿no? Un propósito tremendo. Y si tratamos de medirnos con los modelos de la sociedad, del mundo, para la fama y el éxito, aparte de que lo más probable es que no demos con la talla, vamos a estar descuidando nuestro verdadero propósito, que es agradar y obedecer a Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito mayor de nuestra vida. El propósito mayor de nuestra vida va en torno a eso. Ahora la pregunta es, ¿cuántas cosas hoy en tu vida seguís considerándolas como ganancia? ¿Cuántas cosas para nosotros son el parámetro de éxitos? ¿Cuáles son nuestros parámetros de éxito? ¿Cuáles son nuestros parámetros de ganancia, de popularidad, de fama? Si es que eso todavía está en nosotros. Porque Cristo tiene que ser siempre nuestro propósito. Su persona, su mensaje tienen que ser en nosotros el propósito. Porque no corremos detrás del otro. No corremos, no buscamos la fama. Buscamos ser hallados en Cristo. Buscamos ganar a Cristo, ser hallados en Cristo. Buscamos saber y sentirnos que tenemos lo suficiente porque estamos en Cristo. Tenemos lo suficiente en su persona, tenemos lo suficiente en su propósito, no en nuestro propósito. No en nuestros parámetros de propósito, no en nuestros parámetros de proyectos, en su propósito. Nosotros tenemos suficiente. En Cristo hay suficiente propósito. Y termino. Dijimos, en Cristo hay suficiente capacidad, en Cristo hay suficiente recurso, hay suficiente poder, hay suficiente propósito, pero hay suficiente fidelidad. Hay suficiente fidelidad. Dice el versículo 25. Sin embargo, estas tribus fueron infieles al Dios de sus antepasados, adoraron a los dioses de las naciones que Dios había destruido. Ahora, qué increíble esta historia. Porque tenían un concepto tan elevado del Dios de la guerra, ¿no? Tenían claro que a pesar de que eran los mejores de ese momento, a pesar de que tenían lo mejor, la mejor capacidad, las mejores armas, la mejor defensa, las mejores tácticas, eran conocidos por eso, sus jefes eran famosos, ellos en medio de la guerra clamaron a Dios y Dios destrozó a sus enemigos y Dios les dio una victoria tremenda. Esa misma gente sabía que no podían comparar sus habilidades, sus recursos con los de Dios. Lo tenían bien en claro, sabían que Dios estaba por encima de lo que ellos tenían. Pero lo increíble de esto es que ante los ojos de Dios fracasaron en la cualidad más importante, que es ser fieles a Dios. Se preocuparon tanto por lo otro, se volvieron tan competentes en otras áreas que se olvidaron de la mejor parte, se olvidaron de la cualidad más importante, que es ser fiel a Dios. Dios no te va a preguntar si tus balances cerraron positivo, aunque hay que ser responsables. Dios no te va a preguntar si tus ganancias fueron buenas. Dios no te va a preguntar cuántos posgrados tenés, con cuántos posgrados llegaste arriba. Y hay que estudiar, hay que prepararse.
Dios no te va a preguntar por cuántos países viajaste. Dios no te va a preguntar eso. Dios va a ir a su propósito. Por eso dice que en aquel día nuestras obras van a ser pasadas por fuego y lo que no sirve se va a quemar. Por eso digo, a veces el afán de la vida nos desvía y somos tan buenos, somos perfectos en lo que hacemos, y yo no dudo de la capacidad, de la experiencia, de las historias, de la sabiduría, de la inteligencia que hay en este lugar. Me asombra el grupo de personas. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos con nuestra fidelidad a Dios? Porque dice que, sin embargo, estas tribus fueron infieles al Dios de sus antepasados. Adoraron a los dioses de las naciones que Dios había destruido. Volcaron su corazón a lo que Dios había desterrado. Volcaron su corazón a lo que Él había mandado eliminar. Volvieron a sus viejos hábitos, a pesar de que eran conscientes que era malo y contrarios a la voluntad de Dios. Era como cuando Dios sacó a Egipto, al pueblo de Egipto. Pero claramente mientras Dios le sacó a ellos, en lo físico su corazón seguía atado a Egipto. Sus pies todavía tenían la arena de Egipto. Por eso frente a cualquier problema, su opinión ¿cuál era? Volvamos a Egipto. No, estábamos mejor allá. No, así era mejor, así de esta manera. Siempre su corazón estaba ¿en dónde? En Egipto. Y Dios ya la había sacado. Dios tenía una tierra muchísimo mejor, pero renegaban de eso. Renegaban de la historia que Dios podía escribir si ellos aceptaban su voluntad. Y a veces renegamos de la historia que Dios intenta escribir con nosotros, porque decimos, Señor, nuestra vida está buena, déjate de embromar. Mi vida está buena. Señor, mira, sin vos que no me estás ayudando mucho, mira cómo estoy. Está buena, Señor, mi vida. ¿Estás seguro que tenés otra cosa? Porque no me cierra. Y muchas veces Dios quiere sacarnos de Egipto. Terminamos recordando con añoranza Egipto. Digo, ¿cómo puede ser que disfrutando los beneficios de la persona de Cristo podemos volver disfrutando de los beneficios de su fidelidad, de su persona? En nuestras vidas, nuestro corazón vuelve hacia aquellas cosas que lastiman nuestra vida. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, y dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos va a negar. Pero si somos infieles, Él permanece fiel. Porque no puede negar quién es. Si nosotros somos infieles, Él no puede negar quién es. Él no puede dejar de amarnos. Él no puede dejar de bendecirnos. Él no desea que nos vaya mal. Él nos ve salir bajo nuestras decisiones, bajo nuestras acciones, y no desea que nos vaya mal. ¿Qué papá quiere que a su hijo le vaya mal? Nadie. Y en nuestra infidelidad nos encontramos con su fidelidad, porque Él es fiel y está dispuesto a rescatar a aquellos que reconocen a diario su necesidad. Al pueblo la oración les retribuyó en victoria, pero la rebelión les retribuyó en derrota. Cuando se acordaron de Dios en medio de sus capacidades, porque eran competentes, eran hábiles, tenían los recursos, podían haber intentado pelear ellos, pero dijeron: acá tiene que obrar Dios. Pero en su rebelión hubo derrota. Y me encanta escuchar a este Dios fiel que dice: vengan ahora,
Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Digo, en Cristo siempre hay suficiente fidelidad. En Cristo siempre hay suficiente perdón. En Cristo hay lo que hoy estás necesitando. Cristo es suficiente. No es la actividad, porque digo, no nos llena la actividad de la iglesia. No es porque hagamos más o hagamos menos. Lo que nos llena es el Señor. No somos felices porque tenemos algo material. No somos felices porque las cosas en la casa van bien, ayuda mucho. Somos felices porque Él está en nosotros. Nuestra felicidad, nuestro gozo no depende de las situaciones que nos rodean. Yo sé que nos pueden golpear. Yo sé que a veces nos ponemos mal, nos desesperamos. Pero si nosotros queremos ser como Cristo, si vamos creciendo en madurez, entendemos que nos puede faltar todo. Como decía el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte tantas cosas más, con todo eso, yo me alegraré en el Señor. Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Él es suficiente. Él es suficiente para todo lo que queremos hacer, para todo lo que viene. Él es suficiente. En Cristo hay suficiente capacidad. En Cristo hay suficiente recurso. En Cristo hay suficiente poder, suficiente propósito, suficiente fidelidad. Suficiente, más que suficiente. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque estás con nosotros.